que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Y ahora sí, de a poco empezamos a reencontrarnos. Yo digo que tengo una sana envidia a los que veo que están en mangas cortas, que están en los jardines, algunos están tomando sol. Acá todavía seguimos en invierno, de a poco aproximándonos a la primavera, pero qué placer, qué gusto, qué lindo volver a encontrarnos y qué felicidad me da ver tantas caras conocidas, otras caras nuevas que se van sumando a estas actividades que venimos realizando. Así que bienvenidos todos, bienvenidos y buenas tardes, o también buenas noches, aunque se anochezca cada vez más tarde en algunos continentes. Y bienvenidos a un nuevo encuentro, en esta ocasión organizado por 3 instituciones muy, pero muy amigas, como son ZAPTA, CIDICSEF y la Comunidad Betel de Argentina. En la tarde de hoy tenemos el enorme placer y la gratitud de contar con el doctor Saúl Sosnovsky de la Universidad de Maryland, quien estará disertando en el homenaje a Borges a 123 años de su nacimiento, conversando sobre los pasos de Borges por la Cábala. Un placer enorme, Saúl, tenerte hoy con nosotros. Vamos a contar con la presentación de Dani Goldman de tu persona, así que lo único que puedo decirte por ahora es buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, en la veraniega Maryland. Me vas a contar dentro de un ratito qué temperatura tenés por ahí, así te envidio todavía un poco más, me parece. Alrededor de 30. Mirá, si nos mandás 10 grados más, acá estamos contentos, con eso te pido, nada más. De paso, a través de vos lo hago con todas las personas. Feliz Día del Lector, porque hoy en Argentina estamos festejando el Día del Lector, así que un cariño inmenso para todos. Imagino que más de uno debe tener una anécdota con algún libro de Borges, así que si tienen ganas de ir contándome en el chat, desde dónde nos están viendo por un lado, y por el otro, cuál es su libro favorito, alguna frase, algo sobre Borges, bienvenido sea, que me encanta saber todo esto que ustedes tienen para contarnos a nosotros. Ustedes saben, como en cada encuentro tenemos la oportunidad de contar con algunos auspicios, así que les queremos agradecer a la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá y la comunidad marroquí Silva de Buenos Aires. A todos ellos, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la palabra primero al presidente del CIDICSEF, Mario Cohen, que tiene para contarnos algo muy interesante, y después sí darle la palabra a Dani Goldman para que nos cuente quién es el invitado del día de la fecha. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, queridos amigos de América, Europa, Israel. Gracias a todos por acompañarnos en este cumpleaños de Borges, número 123. Gracias a todos. Solamente quería comentar un aspecto nada más que el CIDICSEF está organizando para noviembre y diciembre con la Embajada de Israel y con la Embajada de España, un homenaje a Borges en la Biblioteca Nacional. Borges es el escritor latinoamericano que más profundizó y conoció la cultura judía en todos sus aspectos y admiró a la cultura judía. Y lo recordamos por el Golem, Spinoza, Heine, Cansino, 3 poemas sobre Israel, Buber, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tendremos a uno de los, justamente, a uno de los investigadores de este tema, yo diría, mi opinión personal, uno de los principales investigadores del mundo en temas de Borges y la Cábala. Le damos la bienvenida, le damos nuestro profundo agradecimiento en nombre de CIDICSEF, de ZAPTA y de la comunidad Betel y todas las comunidades sefardíes que nos acompañan de América Latina. Gracias. Solamente este pequeño anuncio
vamos a estar en la Biblioteca Nacional con Borges en noviembre y diciembre. Muchas gracias. Dani, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, según el lugar donde cada uno se encuentre. Yo tengo el inmenso honor de presentar en esta conferencia a un amigo a quien quiero, admiro y es una referencia en mi vida, ¿sí? Un hombre con una delicadeza espiritual y una agudeza intelectual. Saúl Sosnowski, nacido en Buenos Aires y habiendo pasado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se doctoró en la Universidad de Virginia en 1970, con una vasta trayectoria académica internacional. Desde los 70 es profesor titular de Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Maryland. Dirigió por 2 décadas su departamento de español y portugués y fundó en 1989 el Centro de Estudios Latinoamericanos, del cual fue director hasta 2008 y de 2000 hasta el 2011 vicerrector para Asuntos Internacionales. Es el editor y coeditor de una veintena de libros, entre los que se encuentran, yo diría, un clásico para todos aquellos a los que nos interesa su campo de estudio, ¿sí? Que es Represión y Reconstrucción de una Cultura, el caso argentino, que fueron reuniones y debates entre referentes de la cultura, la filosofía, la literatura, ¿sí? Realizado en Maryland. Es además el autor de Julio Cortázar, Una búsqueda mítica, que es su tesis doctoral, publicada como libro, Fascismo y Nazismo, que es un libro publicado conjuntamente con Leo Senkman, Cartografía de las letras hispanoamericanas, Tejidos de la memoria, premio Ezequiel Martínez Estrada, Rugido que toda palabra encumbre, que es un libro de poesías, y de 2 novelas que disfruté mucho, él es el gran autor, ¿sí? Decir Berlín, Decir Buenos Aires, y El país que ahora llamaban suyo, que las recomiendo fervientemente. Pero su verdadero hijo literario, ¿sí? Se llama Hispamérica. ¿Está bien así? Presentarlo como tu verdadero hijo literario, que es una publicación en papel que hasta hoy religiosamente se distribuye cada 4 meses y que alcanzaría el prodigioso número de 150 ediciones. Así que saquen el cálculo, ¿sí? De hace cuántos años que Saúl edita Hispamérica. Su objeto, ¿sí? Como él dice, ¿sí? Es mover el piso de la literatura escrita en Latinoamérica que se lee desde Estados Unidos, donde vive y enseña Saúl desde hace varias décadas. Pero no solo allí, ¿sí? Hispamérica se recibe por correo en incontables domicilios del mundo, ¿sí? Ofreciendo cruces realmente impensados entre autores nobles y autores consagrados. Y como dato anecdótico para mí, ¿no? El primer número de Hispamérica contiene, entre otros, un artículo de teoría literaria de Noé Hittrick, ¿sí? Y a propósito, Saúl, el viernes estuve en la casa de Noé y Tununa, les conté de esta experiencia que vamos a tener hoy, quienes te mandan inmensos abrazos. Bueno, hablemos ahora un poquitito, ¿sí? Un poquitito de la serenidad de este día por demás trascendente, en el que recordamos el 123 aniversario del nacimiento del escritor argentino universal, ¿sí? En lo personal descubrí a Jorge Luis Borges cuando tenía 8 años. El azar hizo que mi mamá gane un disco en un certamen de la Bitzo, del barrio de Flores, ¿sí? Y el vinilo, como se le dice ahora, se llama Jorge Luis Borges por sí mismo, sus poemas y su voz, ¿sí? Lo conservo hasta hoy como uno de los mayores trofeos de mi infancia. Durante mi escuela secundaria, en una rateada que siempre le recuerdo, nos dijimos con un revolucionario colega de esas travesuras que debíamos ir a visitarlo a Borges. En esa mañana de martes tocamos el timbre en su departamento de la calle Maipú, al 900, y para nuestra sorpresa, Borges nos recibió, ¿sí? Tengo que confesar que
después del primer grado. Esta fue la más notable vivencia de mi vida escolar. Y bueno, con el tiempo aprendí a leerlo en las clases de la universidad, a citarlo en mis prédicas, a transformarlo en una de mis referencias predilectas, ¿sí? A través de él estudié a Berkeley, a Hume, a Gustav Meyrink, ¿sí? A Schopenhauer. Yo tengo colgado en mi estudio, y ahora no estoy ahí, pero tengo colgado en mi estudio su foto junto a su gato Beppo, ¿sí? Y otra al lado, ¿sí? En donde está mi rabino, Marshall Mayer, junto con Borges. Y también tengo la dicha de que mi hija Edna se dedique a la investigación académica sobre Borges y la religión, ¿sí? Bueno, en esta breve introducción sí quisiera destacar el profuso conocimiento de Borges sobre la mística judía. Intuyo que su atracción por esta disciplina no era un asunto de materia religioso-teológica, ¿sí? A él le gustaba definir a la religión como el estadio más elevado de la ciencia ficción. Me encanta, ¿no? Y bueno, la Kabbalah le satisfizo como un modelo, yo diría, infinito de interpretaciones, como un modelo de juego ficcional. Y haber descubierto todo esto, ¿sí? Yo se lo debo a mi referencia, que es Saúl Sosnowski, que afirma, ¿sí? en uno de sus textos que para Borges la Kabbalah es una utopía de los significados. Me encanta, una utopía de los significados. Bueno, y yo quiero decirles que el cruce de Borges, esquina Sosnowski, ¿sí? Es una experiencia mística. Y ese cruce se produce en sus libros, ¿no? Borges y la Kabbalah, la búsqueda del verbo, que fue traducido al portugués y al alemán. Otro sobre Borges y la Kabbalah, Senderos del Verbo, ¿sí? Que fue un libro realizado con la exquisita artista y amiga, ¿sí? Mirta Kupfermink. Borges, la letra y la Kabbalah, con ensayos publicados anteriormente y una entrevista inédita a Borges que Saúl le hizo en 1971 en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Yo me rateaba del colegio y él le hacía entrevistas importantes. Bueno, por otro lado, sí, todos sabemos que Borges conocía bien los escritos de Gershom Scholem, el gran investigador de la mística, y él cuenta en uno de sus viajes que entabló amistad con Scholem. Bueno, entre otras cosas, sí, sus cuentos, La muerte y la brújula, Los teólogos, referencias a temas judíos. Si uno va a la biblioteca de Borges en la Fundación Borges, uno va a encontrar, ¿sí? Sus libros vinculados con literatura rabínica, inclusive, ¿sí? A través de Stalin y Bischoff. Va a encontrar los cuentos hasídicos de Buber. Y para finalizar, ¿no? Todo esto, entre los muchos autores de la literatura universal, el prestigioso escritor israelí Amos Oz, ¿sí? Hace alusión al gran Borges en su novela No digas noche, ¿no? Cuando en un reportaje le preguntaron sobre su cita, ¿sí? Respondió Borges está sin duda cerca de mi corazón. Y parafraseando a Amos Oz, ¿sí? Yo añado, Sosnowski está sin duda cerca de mi corazón. Así que, habiendo dicho esto ahora, esto es un festival de todos Sosnowski Borges. Te paso la palabra, querido Saúl. ¿Y yo tengo que hablar ahora? Después de todo lo que dijiste, Dani, inmenso honor que me hayas presentado, has sido excesivamente generoso. Gracias. Y ya por varias de las alusiones que Dani hizo, ustedes saben que lo escucharíamos con devoción, no rabínica, que hablara de literatura, como lo hago cuando estoy en sus clases. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, soleada por aquí, y gracias a CIDICEF y a todos los que generosamente me han invitado, a Tzafta y a Betel también. Quisiera empezar por el título, que es
que de alguna manera vincula enseguida a Borges, feliz cumpleaños, con la Cábala, y aclarar algunas cosas sobre lo que Borges es y lo que no es. Para empezar, Borges no es judío. Acabemos con ese tema. Entonces, para despachar ese tema, voy a leer muy rápidamente y no con la cadencia que él lo haría, el poema Acevedo, en el cual él dice lo siguiente: campos de mis abuelos y que guardan todavía su nombre de Acevedo, indefinidos campos que no puedo del todo imaginar. Mis años tardan y no he mirado aún esas cansadas leguas de polvo y patrias que mis muertos vieron desde el caballo, esos abiertos caminos, sus ocasos y alboradas. La llanura es ubicua, los he visto en Iowa, en el sur, en tierra hebrea, en aquel saucedal de Galilea que hollaron los humanos pies de Cristo. No los perdí, son míos, los poseo en el olvido, en un casual deseo. Entonces, frente a tantas preguntas que se hacen si es judío, no lo es. Dijo que sí me hubiera gustado, pero él le dice eso a cualquiera que lo entreviste según el tema que aborde en esa instancia. Segundo tema que me gustaría definir es que no es cabalista. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a hacer es ver algunas de las relaciones entre Borges y la Cábala, qué es lo que le interesó, qué es lo que dejó de lado, y algunas de las referencias de las que ya hizo mención Dani y que aparecen en algunos de sus textos. Y quiero empezar por algo que es el eje que une a los dos y es el lenguaje. Una cita de Borges que yo usé en algún momento como un epígrafe, perdón, no de Borges, sino del Zohar, que es: en cada palabra brillan muchas luces. Y eso es una primera lección que también nos ha dado Borges. Es decir, el énfasis está siempre en el lenguaje. El énfasis está siempre en la polisemia, en lo que cada una de las palabras puede decir, nos puede decir, porque el énfasis no está, como todos sabemos, en el autor, está siempre puesto en el lector. Y según como nosotros leamos un texto, según lo que nosotros llevemos al texto, podremos sacarle un tipo de conclusiones u otras y aportaremos una definición u otra a cada palabra que él utiliza. Hubo una serie de conferencias que él dictó y que fueron publicadas luego como 7 noches. La sexta, Yom HaShishi, pura casualidad, le correspondía a la Cábala. Y si ustedes acceden a ese libro, se consigue fácilmente, está en el Fondo de Cultura, y la sexta conferencia se llama La Cábala. Ahí van a encontrar algunos de los ejes sobre los cuales trabajó él. Pero lo hizo además muchísimo antes. Y entonces quiero remitirme a uno de los textos cruciales para acceder a esta relación Borges-Cábala. Y me refiero a una vindicación de la Cábala. Para empezar, ¿qué es vindicar? Vindicar significa de algún modo también justificar y significa también entender. Esta no es la única vindicación que él ha escrito, porque tiene también en esa misma colección la de Bouvard y Pécuchet, refiriéndose a Flaubert, y también hay otras que no incluyó en volumen. Es decir, que él trata de entender por qué ciertos textos adquieren cierto peso, eso lo dijo en Sobre los Clásicos, por qué ciertas palabras repercuten mucho más que otras, por qué nosotros nos relacionamos con ciertos aspectos
de lo que estamos leyendo más que con otros. Y cuando habla de una vindicación de la Cábala, dice lo siguiente, refiriéndose a la Torá, y enseguida voy a volver a algunos datos que tienen que ver con esto. Mientras veo que mi primo está tomando mate y no es el único. Cito de una vindicación de la Cábala. Un libro impenetrable a la contingencia. Un mecanismo de infinitos propósitos, de variaciones infalibles, de revelaciones que acechan, de superposiciones de luz. ¿Cómo no interrogarlo hasta lo absurdo, hasta lo prolijo numérico, según hizo la Cábala? Entonces, este es un punto de partida que me gustaría subrayar y que marca también la distancia que separa a Borges del cabalista. Es decir, el cabalista parte de una devoción teológica, de una hiperortodoxia y de una fe que no están presentes en Borges. El punto de partida de que todo está dado en la Torá, de que inclusive Dios estaba leyendo la Torá para crear el mundo, esas son, no voy a decir veleidades, pero son tradiciones que Borges podrá adoptar, pero no como un artículo de fe. Entonces, ¿qué es lo que sí le interesa? Es entender por qué hubo cabalistas que crearon todo un sistema, todo un método para leer los textos sagrados. ¿Qué significaba el Zohar? ¿Qué significaba el Sefer HaYetzirah, libro de la formación, para alguien que lo está leyendo desde afuera? Entonces, uno de los elementos fundamentales es que él no se burla de nada. Lo que trata de hacer es entender. Y estoy subrayando ese verbo a propósito, porque más tarde, dentro de un ratito, vamos a hablar de un mago que en algún momento va a decir, oh, dicha de entender, algo que nos va a llamar la atención cuando se trata de un sacerdote, de un mago. Entonces, esta es una de las marcas que diferencian a Borges de cualquier otra aproximación con respecto a la Kabbalah, ¿no? Es decir, la Kabbalah es uno de los elementos que le interesan, como también lo fue el sufismo, y hay una de las conferencias dedicada al sufismo, como le interesó la Divina Comedia, etc. Es decir, lo que tenemos que hacer es desacralizar. Ese es un punto de partida fundamental, desacralizar cualquier lectura que hagamos nosotros de Borges. Además, hay otra cosa, que cuando nosotros tratamos de arrinconarlo y tratar de ver por qué realmente le interesó la Cábala, quien lo entrevista, quien habla con él y ahora quien lo lee, se da cuenta que él se va a ir por una tangente. ¿Okay? Fue la experiencia que yo tuve cuando lo entrevisté en esa ocasión que citó Danny Goldman hace unos minutos. Fue lo que hizo cuando le pregunté sobre Moisés Cordovero y sobre Nahum Cordovero, que aparece en uno de sus textos, y se sale diciendo, Cordovero es como cordobés, ¿no? Y entonces lo que hace es evitar entrar en ese juego. ¿Por qué lo hace? En parte porque tiene un sutil sentido del humor, sigo hablando en presente de él, tiene un increíble sentido del humor y porque al mismo tiempo le gusta provocar y le gusta hablar sobre lo que él quiere. Y es por eso que también hace chistes como poner en el golem a Sholem, porque le rima bien, cosa que seguramente no le causó ninguna gracia a Sholem verse rimado de esa manera. Entonces, esos puntos de partida creo que son cruciales. Desacralizar, ver el énfasis en el lenguaje y ver la Cábala como un instrumento para ir especulando sobre otros temas.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y si eso es todo, basta para establecer tanta relación con Borges y la Cábala? Obviamente sostengo que sí, porque si yo parto de ciertos elementos básicos que vamos aprendiendo de las lecturas rabínicas y de algunas lecturas cabalísticas, y si nos anclamos en textos como los de Gershom Scholem y como los de Raquel Elior, sabemos que vamos a sacar de los textos de Borges algo que sin aproximarnos de esta manera no lo vamos a poder hacer. Y eso es lo que quiero que veamos en el rato que vamos a estar juntos. Y de paso, me permito hacer algo que no va según las reglas establecidas por Ilan al comienzo, que si alguien quiere mandar una pregunta o una provocación mientras yo voy avanzando, adelante, pónganla en el chat, que en la medida que yo pueda las voy a ir incorporando, porque me gusta el diálogo más que el monólogo. Entonces, quiero ir a algunos textos de Borges, ¿no? Y subrayarles lo siguiente: si ustedes quieren leer qué es lo que él considera cábala, lean esa conferencia, ¿ok? Y si quieren ir todavía más lejos, voy a ser un atrevido, léanse Borges y la Cábala, donde hay más datos, y esta es la tercera edición que fue publicada en Buenos Aires y que incluye la entrevista a la que se refirió Dani. Fin del aviso comercial. Voy a los textos que más me interesan en este caso. Y voy a empezar por el lado negativo. Por el lado del lado negativo, quiero subrayar dos textos. Uno, que es el que puede obligar a alguna persona a abandonar a Borges después de la primera página. Y me refiero a Tlon Ukbar Orbis Tertius, que es el primer texto de ficciones, donde él va creando todo un mundo, pero un mundo que tiene un anclaje en lo que estaba pasando en ese momento en Europa, con repercusiones en nuestro país. Y es lo que es la institución del mal. Lo que él trata, tras todo lo que aparece, tras toda esa parafernalia de un universo con múltiples lenguas y con diferentes medios de control, lo que ustedes tienen en ese primer cuento de ficciones es qué es lo que va a pasar si triunfa el mal. Y eso fue escrito en momentos en que la Alemania nazi estaba triunfando en Europa. Es decir, cuando él estaba muy consciente de qué es lo que puede pasar con el francés, el inglés y el mero español si llegara a triunfar el poderío nazi. Entonces ustedes me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Cábala? Van a encontrar una serie de referencias en ese texto, y especialmente en la parte final, que están aludiendo a lo que es el poder de control que se ejerce a través del lenguaje. ¿Qué significa que van a desaparecer el francés y el inglés? ¿Por qué esos dos? Porque obviamente eran los idiomas de los aliados. ¿Y por qué el mero español? Porque era el tema que él estaba ocupando en ese momento. Y la pregunta entonces surge, ¿cómo resisto? ¿Cómo resisto? Refugiándome en la palabra. Voy a seguir, dice él, con una traducción del Urn Burial de Brown que no pienso dar a la imprenta, refugiado como está en Adrogué. Entonces, esta alusión general tiene que ver más que nada con cómo se frena ese mal. Pero quiero ir a algo que es mucho más explícito. Y es el cuento detectivesco, mucho más directo, mucho más simple,
que es La muerte y la brújula. Muchos de ustedes lo recordarán, ¿no? Es ese cuento donde un rabino es asesinado y sobre el rodillo, la página que está todavía puesta en el rodillo de la máquina de escribir, la primera letra del nombre ha sido pronunciada, ¿no? Lo que tienen ahí es un cuento detectivesco, un cuento policial, un cuento que realmente lo que hace es contarnos de qué manera un gángster se ocupa de liquidar a otros gángsters. No es Los Sopranos, es mucho más delicado, es mucho más fino, es mucho más letrado. Pero el punto de partida es la primera letra del nombre ha sido pronunciada. Y si hay una primera letra, tiene que haber una segunda, ¿no? Leyendo en estos días, por otras razones, a un escritor extraordinario uruguayo, Carlos Liscano, decía que en el momento en que él escribe la primera palabra ya está atado a la segunda. El momento que tiene la primera frase ya está atado a la siguiente. Y de alguna manera, este hombre que también fue influido, como todos, por las lecturas de Borges, nos está apuntando a eso. Lo que pasa es que lo que tenemos en ese cuento es la primera letra del tetragramaton, ¿no? Las 4 letras del nombre sagrado de Dios que no sabemos cómo se pronuncia. Y esa es una manera también de trabajar sobre la perversión. ¿De qué manera aquello que es sagrado puede ser utilizado con un fin perverso? ¿No? No voy a entrar en política ahora, pero sabemos de qué manera aquello que es sagrado también se transforma en el mal y en la perversión. Y también sabemos que hay muchas maneras de leer un texto. Y por eso Borges también apela a la idea del pardés. El pardés, como también le oí contar a Danny Goldman en una de sus clases magistrales, es una sigla de 4 modos de leer, ¿no? El pshat, remes, drash, sod, es decir, ir del nivel más simple, del nivel más literal, para llegar al secreto. Pero para llegar a eso hay que estar preparado, ¿no? En el caso del cabalista, hay que estar preparado, porque se está jugando con fuego, con temas de vida y muerte. Y si uno juega con esas cosas, o enloquecerá, o enceguecerá, o morirá, si es que no está preparado para cumplir con eso. Entonces pensemos de qué manera esto puede llevarse a otro tipo de planteo. Como solo tenemos un ratito, voy salteando de un texto a otro simplemente para ir picoteando y para que después en algún momento podamos entrarle más a fondo. Borges escribió un solo texto que está basado en el mundo prehispánico. Y ese es la escritura del Dios. No es de Dios, es del Dios y Dios con minúscula. Y el personaje principal es un señor que se llama Tzinacán, mago de la pirámide de Caolom que Pedro de Alvarado incendió. Y si recordamos esas lecturas de la conquista y la colonia, sabemos que Pedro de Alvarado fue uno de los conquistadores más crueles que nos mandó la mamá patria. ¿Qué tiene que ver ese cuento con la cábala? Realmente tiene mucho que ver. Y vamos a ver cómo. La historia es muy simple. Este buen señor, que había sido un sacerdote, ahora está prisionero, puesto en una celda profunda,
de la cual no saldrá nunca. La única manera de salir es si revela el secreto de los tesoros de Moctezuma. Ha sido torturado, vapuleado, está en las últimas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sumirse en el recuerdo y recuperar una sentencia del Dios que había puesto en el comienzo de los tiempos para acelerar el fin de los tiempos. Lo que en hebreo decimos Aharit Hayamim. Es decir, no se trata de una salvación, se trata inclusive de acelerar el fin, como una manera de derrotar al conquistador, aunque él perezca en esa aventura. Pero si ustedes leen, por ejemplo, algunas de las historias del rabí de Dovber Mimezrich, van a encontrar que este buen hombre está cumpliendo con los diferentes pasos que sigue un hasid que está en busca de un acercamiento a Dios. Este tzinakam está al margen de la sociedad, se concentra en el estudio, medita, pasa por ciertas, lo que se llama katnut de gadlut, es decir, ciertas caídas a un abismo y una manera de elevarse también. ¿Y por qué lo hace? En parte porque no tiene otra cosa que hacer y en parte porque está consciente de qué pasa con la historia en ese momento. Entonces ocurre lo siguiente, que en algún momento llega al final de lo que él puede hacer solo y descubre dónde va a estar esa escritura. La escritura está puesta en la piel del tigre. Ustedes saben que Borges usa la piel del tigre y del jaguar de manera indistinta, y encuentra que ahí hay 14 palabras, 40 sílabas, que si las pronuncia, lo que va a lograr es recuperar su posición y de hecho lograr un poder mayor al oro de Moctezuma. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Cuando enseño este cuento a los estudiantes de pregrado, la mayoría gringos, les pregunto, ¿y ustedes qué harían? Y por supuesto, como buenos gringos dicen, yo las pronuncio y que sea lo que Dios quiere, pero yo no me quedo en esa celda. Excepto que Borges no era gringo y Borges tenía otra perspectiva sobre el universo. Y en el momento en que él logra acceder a esa fórmula, es cuando él dice, oh dicha de entender. Es decir, el énfasis está puesto en la comprensión, en dilucidar el secreto de una fórmula. Es lo que pasó con el detective en La muerte y la brújula. Este señor cayó en la trampa y por lo tanto siguió creyendo que entendía, siguió las pistas y siguiendo esas pistas acaba muerto. Ahí hay también un juego sobre laberintos, etcétera, pero eso es para otra ocasión. No conmigo seguramente, pero podrán leerlo y lo van a reconocer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Tzinakam? No las pronuncia. No las pronuncia en parte porque él entiende que la historia tiene que seguir de otra manera. No las pronuncia porque si las pronunciara, dejaría de ser quien es. Y en Borges, el ser yo, el saber quién es uno, el poseer esa identidad o identidades que cuajan en un nombre, es crucial. Y es otra vez volver a la idea de un nombre,
aquello que se nombra, lo que da la definición de lo que es. Es recordar cuando toda la creación desfila delante de Adán y Adán le da su nombre, ¿no? Fijar el nombre, fijar quién soy. Y entonces ese es el dato crucial. Pero no es el único. Es decir, él va a morir, sin duda, pero morirá como quien es, porque ha entendido lo que pasa. Y lo crucial es entender, mucho más fuerte que imaginar. ¿Cuál es la otra manera de preservarse? Es a través del culto del libro, ¿no? Tenemos muchísimos textos de Borges en los cuales se habla del culto de los libros. Ya mencioné sobre los clásicos, ¿no? La idea de la biblioteca de Babel, que contiene ese libro único en el que están concentrados todos los otros, ese libro de arena con la inimaginable página central. Pero también lo vemos de otras maneras. Y quiero darles un ejemplo de esto a través de otro cuento que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y que los lectores de Borges ya adivinan a cuál me refiero, y es El Milagro Secreto. El Milagro Secreto, 1939, en Praga, donde coincidimos hace poco con Flavio, a quien veo trasnochado en Florencia. El cuento está fijado en 1939. Y Jaromír Hlaric, que no es judío, es arrestado por ciertas obras que él había escrito o traducido. Y va a ser ejecutado. Todos ustedes recordarán este cuento. Va a ser ejecutado y en ese momento le pide a Dios, de quien son todos los tiempos, y conocemos ese versículo, que Elef Shanim Beineja, que Yom Etmol, etcétera, que 1000 años. Entonces le pide a Dios que le permita terminar un drama que él estaba escribiendo y por el cual él sobrevivirá. Entonces, reitero, culto de la lengua, culto de la comprensión, culto del libro como vía de acceso al conocimiento, ¿no? En la Torá está todo. Esta gente está elaborando la búsqueda del conocimiento a través de textos que no son necesariamente sagrados, pero que Borges utiliza como si lo fueran. Y entonces este hombre pide ese año y ese año le es concedido y escribe, cree él, y termina el drama Los enemigos, sabiendo que eso no ocurrirá. Y como ustedes saben, si leyeron ese cuento hace poco, recordarán que es autor de un drama inconcluso, incompleto, que es Los enemigos. Es decir, él en su mente lo logró, pero de hecho eso no se dio. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y esto con la cábala qué? Excepto cuando ustedes ven la bibliografía que este hombre maneja, parte de ella inventada por Borges, se van a dar cuenta que el haber frecuentado ciertos elementos cabalísticos es lo que también contribuye a su muerte. No quisiera ir demasiado lejos y decir que si ustedes no están preparados, pueden correr ese riesgo. Mi mamá sí me dijo la primera vez que vio que yo traía ciertos libros a mi casa. Belzvarón-Meshigue me dijo en su idioma sefardí, le dije muy tarde, ya ha ocurrido. Es decir, la locura nos puede afectar. Pero lo que está como énfasis, ¿no?, es en el culto de ese libro, del libro absoluto. ¿Y cuál es el lugar de Dios en esto? ¿No? Dios aparece muchísimas veces
en los textos de Borges. Es una de las palabras que busca uno de los bibliotecarios. Es la fuerza a la que apela Jaromír Hladic o Hladic en las ruinas, en el milagro secreto, pero es también la fuerza que permite que ciertas cosas ocurran. Que haya un jaguar en la celda al lado de Tzinacán le da a él la pauta para que él pueda llegar a interpretar la fórmula secreta que le dará acceso al fin de la historia. Pero también sabemos que invocar a un Dios nos puede dar ese otro poder. Recordarán un cuento que también está en Ficciones, que es Las ruinas circulares, que es un señor como muchos otros que aparecen en la obra de Borges, un señor gris, tema para otro momento, y que quiere hacer algo que todos sabemos cómo se hace, es crear un hombre, pero crearlo de la manera que no es como sabemos que se hace. Y el tema de soñar a un hijo no es difícil. El tema es cómo imponerlo a la realidad. Esa es la parte crucial. Y no es tampoco cualquier hijo. Este ha sido elegido. Este ha sido seleccionado de todo un foro de posibles alumnos. Es el preferido. Y llega un momento en que el hombre solo no puede. Es decir, piensen ustedes en el viaje del místico, en ese que está subiendo por una montaña. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite del conocimiento? Y entonces, en un momento cuando él ya no puede imponer a ese hijo, pide la ayuda del dios del fuego. Y ahí le dice, está bien, pero con una condición, que llegado el momento, él va a ocupar el sacerdocio en uno de los templos río abajo. ¿Qué significa esto? Obviamente hay una alusión también a Samuel, ¿no? Es decir, no por dictamen divino, sino por decisión de la madre, que dice, una vez llegado el momento, yo lo voy a entregar al servicio de Dios, que es lo que hace. Pero ¿a dónde conduce esto? A entregar a un hijo a un Dios. Es una lectura de la cual puedo irme hacia cierto sendero. Pero lo que ocurre aquí es que el padre hace un pacto y le dice al dios del fuego, de acuerdo, pero que él nunca sepa que es apenas un simulacro. ¿Qué significa ser un simulacro? Un ser falso, algo que no alcanzó a cuajar, algo que podría ser otra cosa, pero que no llega a serlo, ¿no? Y ustedes ya saben que ahora viene la alusión al golem. En yiddish, decirle a alguien que es un golem es decirle que es un tonto, un torpe, ¿no? Pero si ustedes se fijan en lo que es el poema El Golem, que Borges dijo que era su mejor poema, y lo dijo porque Bioy Casares le dijo que era su mejor poema, y entonces a él le agradó eso. Pero es un poema donde cuajan muchas de las ideas de los motivos literarios que he tratado de presentarles en esta breve charla.
Y quisiera que vayamos redondeando un poco esto, prestándole atención al poema El Golem, que está en el libro El Otro, el Mismo. Y voy a leer y hacer algunas acotaciones sobre la marcha. Voy a ir salteando estrofas, porque es largo. Y hechos de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. El tetragrama. El tetragrama que fue utilizado de una manera perversa en La muerte y la brújula, pero que aquí tiene otro sentido, ¿no? Pero ese es el nombre que buscan muchos de los cabalistas. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. Y ahí se va acercando otra vez al escenario de lo que hemos visto en Praga. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Entonces, ¿qué es lo que hace este rabino? Va a tratar de crear un golem. El golem no es una invención medieval, no es una invención de la época de Rabí Judá León. Ustedes van a encontrar historias sobre este tipo de artificio en el Talmud, y el Talmud, como ustedes recordarán, fue sellado en el año 500. Así que es una historia antigua, la idea esa de crear un ser, no a través de la alquimia, pero a través de otro tipo de fórmulas. ¿Pero de qué fórmulas? Hechas de letras y de cifras, ¿no? Que es lo que está subrayando Borges a lo largo de todo este camino. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, ¿no? Y sigue. ¿Y qué logra? Logra lo que logra ese ser que salió de las ruinas circulares, un ser incompleto, ¿no? Que para poder ser impuesto a la realidad requiere de la ayuda de otros, o de otro, es decir, del Dios. ¿Cuál es el resultado del experimento del rabí? El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó generosos movimientos. Gradualmente se vio como nosotros, primer llamado de atención de lo que vendrá al final, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos otros. Y lo apoda golem. Si ustedes buscan la palabra golem, van a encontrar que quiere decir una masa informe, algo inacabado. Entonces la pregunta es, ¿pero qué pasó? ¿Un error en la grafía? Y lo peor de todo es que este simulacro no aprende a hablar, ¿no? Carece del habla. Carece de la letra, carece del sonido, aquello que nos permite avanzar. Elevando a sus dios manos filiales, las devociones de su dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. Es decir, ¿qué es lo que hace? Es imitar. Es imitar. Es decir cosas que no entiende creyendo que está adorando a Dios. Un ejercicio que tenemos que tener presentes ahora que nos estamos acercando al mes de Elul. A decir las cosas sabiendo lo que estamos diciendo. Y el rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo
y la inacción de G, que es la cordura. Y vean que aquí lo que está diciendo se contrapone a lo que vimos en el milagro secreto, donde sí hay una acción. Aunque la acción, ¿cómo se da? No a través de la vigilia, sino a través del sueño. Se crea solamente en el sueño. Es decir, es un mundo totalmente trastocado. ¿Por qué viene a agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? Es decir, ¿para qué crear a este ser humano? Y aquí viene lo que también vamos a encontrar en el poema Ajedrez que Ilan marcó. En la hora de angustia y de luz vaga en sus ojos, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Es decir, ¿que somos a imagen y semejanza? No le salió tan bien entonces. Eso es lo que se está cuestionando aquí. Y la idea de lo que él plantea aquí y en otros cuentos es justamente que lo que estamos viendo son pálidos reflejos. Y entonces, ¿cuál es la misión? Entre comillas, misión, que es algo de lo que nosotros podemos hacer. Es justamente buscar ese secreto. Ese secreto, ¿cómo se descubre? ¿Cómo se descubre ese secreto? A través de la letra, a través de la palabra. Y creo que ahí es donde está una de las cláusulas fundamentales de lo que acerca a Borges con la Cábala. Él dijo que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Y era reacio a todo lo que pretendiera exponer una idea absoluta y una personalización de Dios. En una encuesta se le preguntó, ¿cree usted en Dios? Obviamente esa pregunta no tiene sentido si estamos hablando con un cabalista, ¿no? Esas cosas son axiomas básicos. Los axiomas de los cabalistas no existen en Borges. Su respuesta fue, si por Dios se entiende una personalidad unitaria o trinitaria, una especie de hombre sobrenatural, no creo en ese ser. En cambio, si por Dios entendemos un propósito moral o mental en el universo, creo ciertamente en él. Eso lo pueden encontrar en el volumen de textos recobrados. Es decir, partimos, cuando hablamos de Borges y Cábala, partimos desde dos puntas diferentes. Un acto de fe en el caso de la Cábala y una interrogación que no termina jamás en el caso de Borges. Son preguntas. Si quieren decir de que es judío porque responde a una pregunta con otra pregunta, dense el gusto. Pero lo que van a encontrar en Borges es justamente eso, que una pregunta está llevando a otra y un cuestionamiento está llevando a otro cuestionamiento. ¿Proceso cabalístico? Sí, en la medida en que el lenguaje nos obliga a interrogar. En la medida en que sepamos qué es lo que tenemos que preguntar. Y en qué momento decirles a ustedes gracias, se han cumplido los 45 minutos que me asignaron. Muchas gracias. Gracias a vos, Saúl. Mirá, del otro lado, ahí verás las muchas pantallas, las más de 100 pantallas que se han sumado en este Zoom, más los muchos que estuvieron acompañando desde Facebook. Yo me animaría a decirte que casi literalmente todo el mundo, o gran parte del mundo, te está aplaudiendo, porque nos están viendo desde grandes partes del continente aquí en América y en muchas partes del mundo. Y me empiezan a llegar ya comentarios, ya no preguntas, sino comentarios que dicen, por ejemplo, clase magistral. Y de ahí partimos en adelante. Tengo una pregunta para hacerte.
Y voy a aprovechar que también está Dani, que está Dani Goldman del otro lado, que me pareció muy interesante porque creo que los involucra a los dos. Y la pregunta que me hicieron es si puede un no judío estudiar Kabbalah. Me gustaría saber cuáles son las dos opiniones de ustedes dos. Saúl, Dani, quien quiera comenzar. Esta pregunta Dani, es tuya esta. El tema, a ver, yo siempre respondo con aquello que dijo Gershon Scholem cuando lo presentaron en el año 39 en el Seminario Teológico Judío de Nueva York. Lo presentó Saúl Lieberman, ¿sí? Y dijo, Kabbalah is nonsense, but investigation of the Kabbalah is sciences, ¿sí? Entonces podríamos reducir el tema a que el estudio mismo de la Kabbalah es ¿sí? Como todo estudio en realidad, ¿sí? Es algo lúdico y somos hombres que juegan, y en la medida en que jugamos vamos a seguir encontrando preguntas y respuestas. Por lo tanto, eso no pertenece específicamente a una égida religiosa, ¿sí? Es un juego, es un juego. Bueno, y yo siempre lo tomé como un juego. Por eso a mí me gusta enseñar sobre la vida de Gershon Scholem y no sobre la Kabbalah, ¿no? Saúl, si tenés ganas de acotar algo más al respecto. Yo le daría una vuelta por otro lado y decir de que se ha llegado a la ridiculez con el tema de la cábala, especialmente en zonas como Los Ángeles y con Madonna y con gente que se viste de blanco y dice usted también puede ser cabalista. Es un poco como esa propaganda de panes que había en una época en Estados Unidos. You don't have to be Jewish to like rye bread. No, estoy con Dani en esto y con la cita de Scholem que nos ha traído. Perfecto, perfecto. Pablo Frenkel preguntó si Borges fue un literato o un filósofo. También, yo diría eso, también eso, ¿no? Pero que también le gustaba jugar, si eso es lo maravilloso de Borges, ¿no? Es que nos invita a jugar todo el tiempo. Yo me acuerdo haberle dado ficciones a una persona que no tenía nada que ver con literatura y me dijo que encontró un humor desopilante en muchas de las cosas que decía Borges, ¿no? Bueno, era su lectura. Pero sí, dependiendo de dónde partamos, Pablo, creo que lo podemos llevar por cualquiera de esas líneas. Saúl, una de las preguntas que me llegó variamente repetida en un par de ocasiones fue cuando mostraste el libro y hablaste de la tercera edición con la entrevista. Sí. Me preguntan cuándo y dónde salió la tercera edición. Ahora te digo, salió en Buenos Aires, la editorial es Modesto Rimba, se consigue fácilmente, que yo sepa, y esta edición es del 2017. Si querés levantarlo un poquitito más el libro, así se ve. Sí, y tiene una imagen de Mirta Kupfermink, que es una artista absolutamente maravillosa y con quien hicimos ese libro que mencionó Dani y que dio lugar a una preciosa muestra en el Centro Cultural Recoleta, ya hace como 15 años creo, y que también la llevamos a Sao Paulo y a la Galería de Arte de mi universidad y dio lugar a un montón de conferencias, pero donde también se da una manera de interpretar en imagen y lúdicamente y a través de otro tipo de textos lo que Borges nos está planteando jugando con la cábala. Bien. Voy a aprovechar y voy a activarle el micrófono a Martina Diz, quien también es miembro de la comisión directiva del CIDICSEF, que tiene algo lindo para comentar. Le doy la bienvenida. Martín, si no me equivoco, está en Córdoba, ¿puede ser? Sí, y no está cordobero aquí.
Bienvenido. Seguramente también. Hola, Martín. ¿Qué tal, Saúl? Bueno, medio siendo un intruso, porque después de la clase admirable que dijiste, la verdad es que me he quedado abrumado, no sé si debería estar acá hablando después de eso, pero bueno, me encanta saludarte, veo a muchísimos amigos y mucha gente querida entre la audiencia y creo que eso fue lo que me convenció a sumarme. Me quedé pensando en algo que decías en todos estos cuentos, que justo estoy trabajando para otro tema, y esto de la universalidad del misticismo. Primero, me quedé pensando en tantos sueltos. Primero, que en el cuento que vos dijiste, esto es algo que tengo en la cabeza hace un par de semanas, en tel lugar orbis tertius, me puse a pensar en la palabra ukvar, porque tlen, él lo dice que es una deformación de tren, que además parece una palabra nórdica, del nórdico antiguo. Orbis tertius, claramente es palabras latinas, pero ukvar es una palabra rara, y empecé a pensar en un George, y lo podés leer como el George de Keber, que es lo mismo que aparece en la idea de los sepulcros, ¿no? De Earl Burial. Parece que la idea, porque todo el tiempo está hablando de desenterrar cosas, si te fijas en ese cuento. Me llamó mucho la atención, y además ese cuento está muy entreverado con la mitología nórdica. En tanto que el otro que mencionaste, que también tiene una presencia muy fuerte de Cábala, que es La muerte y la brújula, tiene como base la mitología de Finlandia. Así que, y el otro que mencionaste, que también está lleno de Cábala, tiene la mitología maya, está hablando del Popol Vuh. Tal vez entre estas superposiciones está ese mensaje que vos también resumiste del universal del misticismo, ¿no? Que uno llega por varios caminos, que también lo dice la Cábala esto, y termina encontrando con verdades que trascienden no solo a los hombres, sino al lenguaje y a los pueblos. Así que quería agregar eso. Muy bonito eso. Saludarlos. Yo no me quiero extender demasiado porque, insisto, es como una especie de pilo inmerecido esto, o innecesario. Más bien. Es una Inmerecido postilla para... bienvenida. Al contrario. Pero innecesaria después de la maravilla que dijiste. Así que bueno, nada, quería agradecerles a todos los que están ahí y sumarme a este festejo, nada más. Muchas gracias. Gracias Martín. Vuelvo con Saúl para hacerle una pregunta. Tengo dos o tres preguntitas más. Saúl, la primera es, ¿quién fue el principal maestro de Borges en los temas de la Cábala? Me preguntan. Si es que lo tuvo. No hubo maestro de Cábala. Él, en la entrevista que le hice, menciona cosas que él ha leído, y después menciona que para él el más importante ha sido Gershom Scholem, y cito que para mi bien, cuando estuvo con él 2 veces y dijo para mi bien, hablé poco y escuché mucho, ¿no? Pero no hay un maestro de Cábala que él haya tenido, no. Y creo que es importante recordar una palabra que utilicé antes, que es desacralizar y no afiliarlo a él a ninguna línea puntual. Es decir, tiene un libro sobre qué es el budismo, tiene referencias al Tao, ya que hablamos de alusiones nórdicas, también sabemos que terminó estudiando el noruego antiguo. Es decir, era una de esas curiosidades ilimitadas por las que él se caracterizó. Y entonces lo que ustedes van a tener, ¿no?, es ese tipo de origen, ¿no?, en la curiosidad de él. Es decir, es la curiosidad de él lo que lo lleva a todas partes, ¿no? Y entre otras a la Cábala, pero él explicó por qué la Cábala. Y se los dije en esa primera cita, ¿no? ¿Cómo no interrogar como hicieron ellos y cómo no voy a interrogar yo a aquellos que interrogaron, ¿no? Aprovecho, perdón, estaba silenciado, aprovecho un ratito más, ¿te podemos robar 5 o 10 minutos más? Roben tranquilamente. Yo no quiero que esto termine, pero el tiempo en el Zoom es tirano y vuela, no corre, vuela. Saúl, una de las preguntas que me hicieron también es, ¿por qué Borges se interesa también por Agnon? Dani, te la paso. Me gusta este dúo, me gusta. Dani, a ver si te puedes activar el micrófono y ahí te vamos a escuchar. Bueno, en realidad él escribe
¿sí? Yo no podría decir por qué por Agnon. Sí conozco que él dio una conferencia sobre Agnon, que está en el libro del CIDICEF, está tomado y está muy bien tomada la conferencia de Agnon. Pero esencialmente él toma ahí, si no me equivoco, Oreaj Natal Alun, Huésped para una noche, que yo también diría que Agnon juega del mismo modo como juega Borges en toda su literatura. Esencialmente juega con la traducción, ¿sí? O las traducciones de las palabras. Hay algo que también hace Borges que lo hace Agnon, que es citar una parte y dejar en la imaginación o en el conocimiento del lector la parte que falta, ¿no? Esto es algo muy, muy común. Y yo diría algo así, algo más, ¿no? En relación a esto. Borges escribe en español, pero también se transforma en un, como dije al principio, ¿no? en un escritor universal. Es decir, escribe en español para gente que también piensa en otros lenguajes. Sí. Y lo mismo o esencialmente hace Agnon. Agnon escribe en hibrit, pero para gente que piensa en yiddish, ¿no? Entonces hay un yo diría un paralelismo entre ambos. No se conocieron porque Borges viajó a Israel ya cuando Agnon creo que ya estaba fallecido. Sobre la experiencia de Borges y Scholem, sí, son las dos. Yo conozco a dos personas que me dicen que los dos lo tradujeron a Borges sí, en la conversación con Scholem, cuando en realidad no necesitaba ningún tipo de traducción porque los dos hablaban alemán, ¿no? Pero bueno, vamos a darle ¿sí? El derecho a algunos de poder decir que estuvieron ahí y que lo tradujeron. Genial, genial, genial. Saúl, ¿algo que tengas ganas de aportar a lo que dijo Dani? No, sobre este tema. Perfecto. Y la pregunta final, que algo hiciste mención así medio a las apuradas en tu alocución, es ¿por qué Borges considera su poema El Golem como uno de los mejores poemas? Estoy viendo el gesto de Sandra, ¿no? Yo creo que leer ese poema, escuchar a Borges recitando ese poema, es la respuesta. Maravilloso, maravilloso. Yo no tengo nada más para decir, Saúl, si querés tomarte los minutos finales, agradecerte en nombre de Tzavta, de CIDICEF y de Betel por esta maravillosa conversación que tuviste con todos nosotros. Si tenés ganas de dejar algún contacto tuyo, por si hay alguna pregunta o algo más. Con mucho gusto. Y bueno, si querés tomarte unos minutos más para cerrar el encuentro, va a ser un placer. Ante todo, les quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación. Agradecerle muy especialmente a Dani que me haya presentado. Es una de las personas que más quiero y de quien más aprendo. Así que realmente te agradezco, Dani. Veo muchas caras amigas y es lindo este reencuentro y se vuelve a dar gracias a ustedes. Si alguien se quiere comunicar conmigo, es fácil. El correo electrónico es como mi apellido sin la letra I al final, es decir, SOSNOWSK @UMD por Universidad de Maryland .edu de educación. Y espero estar en Buenos Aires la última semana de octubre y la primera de noviembre y confío en que podré ver a varios de ustedes en esa ocasión. Así que gracias a ustedes y feliz tarde, noche
y que nos sigamos viendo. Gracias. Gracias, Saúl. Las puertas, mira, hemos abierto unas nuevas puertas, no solamente las físicas, sino que también virtuales de las 3 instituciones. Para cuando lo desees, sabes que aquí estamos. En nombre Gracias. nuevamente de Tzavta, de Sidixef y de Betel, gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Nos estaremos reencontrando próximamente, así que estén atentos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, que terminen bien la semana. Saúl, inmenso agradecimiento nuevamente por tu tiempo con nosotros. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.